Muy bien. Buenas noches, bienvenidos nuevamente los que estaban y los que acaban de llegar. Me parece que ya somos suficientes para iniciar la clase. Después de todo, ya son las 7:12 minutos. Así que vamos a iniciar. Bien, nuevamente los que no habían llegado para lo que fue la primera videoconferencia, la primera clase sincrónica. Soy el profesor Leonardo Jiménez. Y esto que vamos a ver hoy es nuestra segunda clase sincrónica. ¿Sí? No hay problema, igual estamos grabando la reunión por si desean volver a ver la clase, pero también para sus compañeros que no pudieron asistir. Así que hoy vamos a ver la unidad número 4 de nuestra asignatura Estructura de la Edificación 1. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Bueno, vamos con el primer tema, que es análisis de tensiones. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, me parece que pueden ver esta presentación de PowerPoint. Muy bien, como una introducción, podemos decir es que con el propósito de seleccionar los materiales y establecer las dimensiones de los elementos que forman una estructura, es decir, un sólido, para resistir adecuadamente las acciones externas a cualquier estructura, sin experimentar daños o colapsos y sin deformarse excesivamente, también de que su configuración inicial no se vuelva inestable para que no ocurra ningún tipo de pandeo global o local. Se han desarrollado métodos analíticos para determinar las tensiones y deformaciones considerando las características de este sólido. Entre estas características que podemos mencionar son homogeneidad o heterogeneidad de sus propiedades físicas y mecánicas. Un material homogéneo es un material hecho de, o más bien una estructura hecha del mismo material. Heterogeneidad es que esa estructura o ese cuerpo sólido está compuesto de distintos materiales. Otras características que hay es la continuidad del sólido, es decir, que nuestra estructura sea continua sin variaciones en su área, ¿verdad? En su sección transversal. También el comportamiento del sólido depende de si se comporta elásticamente o de una manera lineal. Si es elástica, quiere decir que recupera su forma al descargarse. Es decir, aplicamos una carga, se deforma un poco, la deformación es muy pequeña en estos casos. Cuando quitamos esa carga, nuestra estructura o nuestro elemento vuelve a recuperar su forma. En tanto, si se comporta de manera lineal, quiere decir que esa relación entre la fuerza y el desplazamiento va a ser una sola línea recta si vemos esto en un gráfico. Es decir, que simplemente va a seguir aumentando y aumentando hasta que quede deformada o deformado este elemento de una manera de que no puede recuperar su forma original. Este tipo de comportamiento se produce mientras no se sobrepasen ciertos niveles de deformación. Eso es a lo que llamamos el límite elástico. También tenemos la isotropía o anisotropía del sólido, es decir, que sus propiedades son independientes de la dirección que se considere. Es decir, un elemento es isotrópico cuando sus esfuerzos, se calculan sus esfuerzos, pero no tiene que ver el sentido en el que se esté aplicando la carga o la fuerza. Pero un material anisotrópico es aquel que, dependiendo de la dirección de la fuerza, va a variar el esfuerzo. ¿Sí? Estas son algunas características de estos elementos. Si vemos en esta figura lo que tenemos representado o representados los estados de tensión
en un punto. Ahora, del resultado del análisis de sistemas que no cambian o de un sistema, podemos comprobar que al plantear las condiciones de equilibrio a cualquier sistema de fuerzas que actúa en una porción del diagrama de cuerpo libre de cualquier elemento, un elemento que forma parte de una estructura formada por varios otros elementos de un solo eje, solo es posible determinar la resultante de las fuerzas internas en un punto de una sección del elemento. Es decir, que tenemos este elemento, elemento X cualquiera, y se nos dice, ok, en este punto, aquí en el medio, ¿qué tenemos? O en este punto, pues aquí donde hicimos un corte. Aquí vamos a tener distintas fuerzas internas que se están dando dentro de ese elemento. Y la manera en que se distribuyen nunca va a ser igual, que depende de dónde estamos analizando. Por ejemplo, en este mismo corte, en este punto, en el centro, por ejemplo, vamos a tener que, bueno, aquí ocurre un momento, ocurre que tenemos un esfuerzo normal, también tenemos un esfuerzo cortante, mientras que aquí se ejerce una carga en otra parte. Todo esto ocurre en el mismo punto, en este corte de ese elemento. Esto es solo para ilustrar un poco. Sobre el concepto de tensión. Para determinar la distribución de las fuerzas internas que actúan en los puntos de una sección de un sólido cualquiera, introducimos el concepto de tensión. Podemos definirla como una fuerza que actúa en un punto P de un sólido en un plano normal. ¿Qué pasa a través de esa figura? Está dada por esta ecuación que tenemos aquí. Tensión T mayúscula va a ser igual al límite de la variación de fuerza sobre la variación de área, cuando esa variación de área tiende a cero. Pero sin ir más allá de lo que son todas estas fórmulas matemáticas y demás, ¿qué vamos a tener aquí? Por ejemplo, ¿no? Tenemos estas tres figuras donde tenemos ciertas partes de un mismo elemento. Entonces, la tensión es un vector que se mide en unidades de fuerza por unidad de área. Unidades de fuerza, newton, kilogramo fuerza, libra, sobre área, que puede ser milímetros cuadrados, centímetro cuadrado, metro cuadrado, pulgada cuadrada, ¿verdad? Si fuera el sistema inglés. Entonces, este vector de tensión se descompone en tres componentes. Si vemos aquí esta figura, tenemos una tensión, esta fuerza que va aquí, se descompone en la dirección, perdón, una fuerza que va en dirección del eje, que es esta, y dos componentes tangenciales, que va a ser esta de aquí, esto que parece una T minúscula, en realidad es la letra griega tau, así que tenemos una tau aquí, y esta tau con esta apóstrofe aquí se le dice tau prima, que son perpendiculares entre sí. Entonces, lo que ilustra aquí es que ese vector de tensión que está asociado a un plano determinado que pasa por ese punto, la magnitud y dirección del vector de esa tensión va a variar de acuerdo con el plano que se está considerando. De este modo, el conjunto de vectores de tensión que pueden actuar en planos infinitos que pasan por ese mismo punto definen el estado de tensiones de ese punto. Aquí hay otra figura donde si establecemos las condiciones de equilibrio que debe cumplir el sistema de fuerzas que actúa, por ejemplo, en esta ilustración, se forma entonces una figura geométrica llamada tetraedro.
donde se demuestra que el estado de tensiones en un punto del sólido queda definido si se conocen los vectores de tensión que actúan en tres planos perpendiculares entre sí que pasan por ese mismo punto. ¿Qué punto? El punto que está aquí en medio. Y todas estas flechitas que van hacia todas partes, en todas direcciones, son diferentes fuerzas y esfuerzos, todas componiendo una sola fuerza de tensión, que es esta que va aquí representada por la letra T. Okay. Este módulo era este tema solamente meramente teoría. Vamos con la siguiente presentación entonces. ¿Alguna pregunta con este tema antes de seguir con la siguiente PowerPoint? Seguimos. Bien, voy a quitar esta y compartir esta otra. Bien, flexión pura. Ya vimos un poco de lo que es tensión. Ahora vamos a ver lo que es flexión. Bien, se nos dice que un elemento está sujeto a flexión pura, cuando hay elementos iguales pero opuestos, que son momentos, que actúan en el mismo plano longitudinal. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos en esta figura, podemos ver aquí, es cuando tenemos este elemento, un elemento AB cualquiera, que puede ser una barra de acero, una viga de concreto, etc. Y lo que le ocurre a esta barra es que empieza a presentar estos momentos en sus extremos. Okay. Estos momentos actúan sobre un plano que es imaginario, no está ahí, pero si pudiéramos verlo se vería de esta forma. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos como esta figura, vemos que tenemos un atleta que está sosteniendo sobre su cabeza una barra, ¿okay? Está sosteniendo unas pesas y tiene las manos colocadas a igual distancia, más o menos, de donde están las pesas, los discos de las pesas. De esto va a resultar una flexión pura en la parte central de la barra, donde los esfuerzos normales y la curvatura van a ser el resultado de dicha flexión. Es decir, si alguien aquí levanta pesas, se podrá dar cuenta de que cuando levanta eso, los discos a los lados están ejerciendo una fuerza, sus manos son el apoyo y esta barra se va a pandear levemente hacia arriba. Es porque están ocurriendo momentos en sus extremos, ¿ya? Por ejemplo, que en la figura que teníamos aquí arriba, en esta, donde suponemos que esto es una viga que está apoyada, en cada uno de sus apoyos está ocurriendo una reacción. Pero, ¿qué sucede? La barra está sometida a dos cargas de 80 libras de cada lado. Cada una de estas 80 libras está colocadas a 12 pulgadas de cada soporte. Esto es imaginándonos, ¿no?, de que esta es la pesa que vimos en la figura. Los puntos de apoyo son las manos del el hombre que estaba levantando la pesa. ¿Okay? La distancia entre ambos apoyos es de 26 pulgadas. Podemos saber que cada reacción va a ser igual a 80 libras porque tenemos cada fuerza hacia abajo. Entonces, para mantener el equilibrio, podemos decir que cada reacción es equivalente a la fuerza que se está aplicando en cada extremo. Entonces, ¿qué sucede? Bien,
Aquí lo que tenemos es que ocurre un momento aquí y un momento acá, en los puntos C y en los puntos D, porque aquí es donde se va a flexionar nuestra barra. Cada momento de estos es 960 libras sobre libra pulgada, que no tenemos más que multiplicar 80 libras por 12 pulgadas. 80 por 12 es lo que nos da 960 libras por pulgada. Así es como calculamos el momento. El momento es simplemente la fuerza o la carga multiplicándose por la distancia a la que está apoyada. Sencillo. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí en esta figura es una prensa de barra de acero de 12 pulgadas. Esta se utiliza para ejercer fuerzas de hasta 150 libras sobre dos piezas de madera mientras se unen, que le pusimos pegamento blanco, cola blanca, y ponemos pues una prensa ahí y la apretamos bien para que nuestras piezas se peguen. Entonces, de la figura que está aquí, que es la foto, vamos a tener una representación acá donde vemos solamente las fuerzas. Esto es lo que podríamos llamar un diagrama de cuerpo libre o diagrama simple de cuerpo libre, donde se está ejerciendo 150 libras de fuerza aquí, 150 libras acá. Están a una distancia de 5 pulgadas desde el eje de esto. Por lo tanto, simplemente es multiplicar 150 por 5, es lo que nos va a dar este momento de 750 libras por pulgada. Y que lo que se está ejerciendo aquí va a ser 150 libras, es decir, se mantiene el equilibrio con las cargas que se están ejerciendo. Así, simplemente dibujando un diagrama de cuerpo libre de la porción superior de la prensa, y es lo que podemos ver nuestras fuerzas internas en esa sección. Sobre las deformaciones en un elemento simétrico que está siendo sometido a flexión pura, lo que podemos decir aquí es que consideramos un elemento prismático AB, el elemento que teníamos arriba, y este posee un plano de simetría que está sometido en sus extremos a pares iguales y opuestos de momento, momento y momento primo. Ese momento prima es el que tiene la rayita ahí, que actúan en ese plano de simetría. El elemento se va a flexionar bajo la acción de los pares, pero permanecerá simétrico con respecto a dicho plano. Además, como el momento flector M es el mismo en cualquier sección, el elemento se va a flexionar de manera uniforme. Así pues, la línea de intersección AB entre la cara superior del elemento, que está aquí, AB, esta cara, va a tener una curvatura constante. Es decir, la línea AB originalmente era recta, se transforma ahora en un círculo que su centro es el punto C. Lo mismo va a ocurrir con la línea A', B', que se muestra acá, que se va a alargar al ocurrir la flexión que se está mostrando aquí en la figura, donde el momento pues va a ser mayor a un valor de 0. Y se va a flexionar de esta forma. ¿Eh? Sobre los esfuerzos y deformaciones en el rango elástico. Vamos a recordar de nuestras clases pasadas que en el caso de flexión pura,
el eje neutro pasa por el centroide de la sección. Podemos observar el momento de inercia representado por la letra I mayúscula, o llamado también el segundo momento. Este segundo momento de la sección transversal es con respecto al eje centroidal perpendicular al plano del par M. Así que lo que vamos a tener aquí es sigma sub M es este elemento de aquí, va a ser igual a M, que es el par de momento centroidal sobre su inercia. Solamente eso. Aquí, por ejemplo, vamos a verlo más gráfico. Un ejemplo, este es el ejemplo número 4.01 del libro Mecánica de Materiales de Beer Johnston, que nos dice: una barra de acero de 0.8 por 2.5 pulgadas es sometida a dos pares iguales y opuestos que actúan en el plano vertical de simetría de la barra. Lo que tenemos aquí. Tenemos una barra, hay un momento aquí, hay un momento acá. Esta es la vista posterior de la barra, mide 2.5 pulgadas de altura, 0.8 pulgadas de ancho. El problema nos pide determinar el valor del momento flector M que hace fluir la barra. Y nos dice, supongamos que sigma sub y es 36.000 libras sobre pulgada cuadrada. 36 KSI. KSI es kilolibras sobre pulgada cuadrada. Bien, puesto que el eje neutro debe pasar por el centroide C de la sección, es decir, ¿dónde va a estar nuestro centroide? Aquí por lo menos va a ser la mitad de la altura, ya que esta barra de acero es rectangular, son 2.5 pulgadas de alto, así que la mitad de eso es 1.25. Por otra parte, el momento de inercia centroidal de esta sección lo vamos a calcular como la inercia, o más bien la fórmula de inercia para un rectángulo es 1/12, 1 sobre 12, por el ancho, es decir, B, base, ancho, es lo mismo, por h al cubo. H es la altura. Así que tenemos 1/12 por 0.8 pulgadas por 2.5 pulgadas al cubo. Hacemos esa multiplicación, nos va a dar que el momento de inercia de la sección es 1.042 pulgadas a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Bueno, abajo vamos a ver por qué necesitamos que esa unidad esté a la cuarta. Veamos. Resolviendo esta ecuación para el momento flector M, sustituimos los datos anteriores, habíamos visto la fórmula, y tenemos que M va a ser igual a I, es decir, el momento flector va a ser igual a la inercia, o el momento de inercia, entre el centroide de nuestra barra multiplicado por sigma sub M, que es nuestro esfuerzo de ese momento. Así que solamente sustituir los valores, la inercia de 1.042 pulgadas a la cuarta, sobre 1.25 pulgadas. Esto va a resultar al final en pulgadas al cubo, que cuando tenemos unidades con distintas potencias, en una división se resta el de arriba menos el de abajo, así que 4 menos 1, 3. Pero ¿qué pasa? Esto se multiplica por 36 kilolibras sobre pulgadas cuadradas, KSI. Entonces tenemos pulgadas al cubo arriba, pulgadas a la cuarta abajo, ahí se cancelan, pero nos va a quedar pulgadas solamente, ya sin ningún tipo de potencia arriba. Y realizando el resto de la multiplicación vamos a tener que nuestro momento flector va a ser igual a 30 kilolibras por pulgada.
Ese va a ser nuestro momento flector. Un ejemplo gráfico pues ya es más sencillo. ¿Alguna pregunta sobre esta presentación o el ejemplo que acabamos de ver? Bien, nos movemos entonces al último tema, el tercer tema ya, donde vamos a hablar de vigas continuas. Antes dejo de compartir acá y comparto esta otra ventana, vigas continuas. Bien, una viga continua puede definirse como una estructura hiperestática formada por varias piezas rectas alineadas, unidas entre sí por nudos rígidos apoyados, denominándose vanos o tramos, a este segmento comprendido entre dos apoyos sucesivos de la viga. Ahora, una viga estática, la viga normal, la que tenemos con dos apoyos que al final generan dos reacciones, una reacción por apoyo, reacciones verticales. En realidad genera más de dos, pero como es, solamente vamos a tener, por ejemplo, fuerzas verticales ejercidas sobre ese elemento, solamente vamos a tener dos incógnitas, que van a ser los apoyos. Entonces, hiperestática significa que es una viga con más apoyos de los que necesita. Es decir, y esto se hace cuando la viga es extremadamente larga, se va haciendo más larga, más larga, más larga cada vez. Ya, dos apoyos, un apoyo en cada extremo no basta, porque en el centro va a estar todo el peso de la viga, lo que podría provocar que se flexione. Así que allí vamos a necesitar otro apoyo. Al haber más apoyos del necesario, pues se vuelve una viga hiperestática. Va a haber más reacciones y pues ya se torna un poco más difícil de calcular. Pero esta tipología se muestra en la figura que tenemos aquí, por ejemplo. Vean, esto es una viga con 5 apoyos. Es decir, una viga continua de 4 vanos que está siendo sometida a cargas transversales distintas. Por ejemplo, el vano AB tiene dos cargas puntuales, el vano BC tiene un par de momentos allí, un momento. El vano CD no tiene ninguna carga, probablemente lo único que soporta es el peso propio de la misma viga. Y el vano DE, el último, el cuarto, tiene una carga uniformemente distribuida. Ejemplo de este tipo de cargas, losas, por ejemplo, una losa. ¿Qué cargas puntuales se pueden dar en una viga? Por ejemplo, puede ser otra viga, o también puede ser cargas vivas, cargas muertas, una columna, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, podemos ver que los nudos intermedios son rígidos, lo cual implica la continuidad de los giros y los momentos flectores a uno y otro lado de cada apoyo. Entonces, en la construcción, en la ingeniería civil, es muy frecuente el uso de las vigas continuas. Por ejemplo, en el caso de los puentes, eh, carriles de tren, los rieles de tren, de ferrocarril, en tuberías, etcétera, y de ahí la importancia de sus estudios. Pero ya el estudio de este tipo de viga pues escapa. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es que para ser capaces de estudiar esto, lo dividimos en dos pedazos, más o menos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, suprimimos el apoyo intermedio. Simplemente vamos a decir, ah, bueno, aquí hay una reacción, pues. Y hacemos como que ABC simplemente es la viga AC, que B es un punto con una reacción allí. Y así es como podemos calcular luego cuánto vendría a ser la reacción en uno de esos puntos. Pero bueno, ya esto sí exige un cálculo pues, más extenso, más todo para el que
se escapa del alcance de este curso. Bien, pues esto sería todo por la clase de hoy. La verdad no me gusta extenderme mucho con estas clases, ya que pues las explicaciones o los temas son bastante cortos. Así que quedaríamos con eso así. Recordemos que tenemos la entrega de una actividad para el día de hoy y ya no tenemos más clases sincrónicas. El resto van a ser los videos que voy a grabar de sus clases. Los voy a estar compartiendo por plataforma, como he estado haciendo con todo lo anterior, ¿vale? Y pues recuerden por favor entregar puntualmente su actividad para empezar a calificar, y si alguien se queda un poco rezagado, pues hacerle el debido llamado de atención. Muchas gracias por haber asistido, jóvenes. Que tengan ustedes una excelente semana. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Mi nombre es Eduardo.